distancia, pero pues algunos chicos no han llegado y están lejos todavía. Bueno, vamos a ver cómo nos la inventamos, pues, pero a ver cómo superamos ese reto, porque muy complicado así, en el sentido de que, pues así yo la vea, así sea virtual, sobre todo la práctica de laboratorio virtual es muy complicado. Pero vamos a ver cómo entonces superamos ese reto. Bueno, yo creo que ya estamos los que algunos llegará, le daremos entrada. Nos faltarían como 4 o 5 personas, ¿cierto? Entonces vamos a dar inicio. Bueno. Entonces, entrando en materia, vamos a hablar hoy de dos cosas muy importantes para ustedes y sobre todo por el mismo internado que hacen la mayoría en el Hospital San Juan de Dios, que es como nuestra base de operaciones, y los que están los que irán a parar a otros hospitales de categoría universitaria o de nivel superior de complejidad, es decir, nivel 2 de complejidad, nivel 3, incluso nivel 4, y es hablar de lo que es el banco de sangre y el servicio transfusional. Entonces arrancamos con uno de los temas y es la transfusión sanguínea. Recuerden que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, y entonces vamos a mirar acá una serie de aspectos relacionados con la transfusión de sangre, en donde la OMS habla de que el procedimiento como tal es pasar sangre de un sujeto donante a un sujeto receptor. Generalmente, digamos que lo que veíamos en las películas, los que vieron, por ejemplo, Frankenstein, o algunas películas mostraban cómo Frankenstein o Drácula casi que hacía una transfusión sanguínea con cada una de sus víctimas. En Frankenstein veían cómo se conectaba mediante una manguera un personaje y se conectaba mediante esa manguera a Frankenstein y le pasaba cierta cantidad de sangre. Digamos que pues eso no es, ese es como la versión más cortoplacista de toda una especialización que es la especialización en banco de sangre y medicina transfusional, de la cual soy orgullosamente egresado de la Universidad Javeriana y en un convenio con la UPS que hubo durante unos años en Colombia. Ese convenio se lo llevaron porque eso es un convenio como itinerante, pero afortunadamente tuvimos la oportunidad de estar ahí. Esa oportunidad me ha servido en algunas ocasiones para trabajar, y les cuento a manera de anécdota que cuando se acabó la clínica del Seguro Social en Armenia y se creó la famosa La Sagrada Familia, la apertura de la clínica dependía de quién tuviera, de la apertura dependía de que si iban a hacer alta complejidad tenían que tener servicio transfusional, no banco de sangre, sino servicio transfusional, y no tenían en ese momento el recurso.
En esa ocasión fui llamado, invitado a participar y prácticamente hicimos la apertura del servicio de urgencias. Una vez se tenía el recurso del especialista en banco de sangre y medicina transfusional, que fue este humilde servidor. Entonces estuvimos allá, montamos eso con unas dificultades enormes por condiciones de espacio y de desconocimiento de muchos de cómo era que tenía que funcionar el servicio, pero finalmente pues ahí está, y hoy ya eso ha cambiado de dueños como 2 veces y sigue funcionando. Creo que hoy ya está más remodelado, porque eso, el servicio transfusional en la Clínica La Sagrada Familia empezó en un espacio como de 1,50 m por 1,50 m, eso era un cajoncito ahí. Pero bueno, ahí arrancamos. Entonces, inicialmente se hablaba de transfusiones completas, o sea, se transmitía la sangre en su totalidad, sin pruebas, sin mayores condiciones. Hoy en día, pues, primero, administrar sangre completa ya no se usa, en el 98% de los casos no se administra sangre completa. Segundo, se aprendió a separar los componentes, a sacarle el mayor provecho a este recurso tan escaso y tan valioso como es la sangre, tan difícil de conseguir en ciertos momentos, tan difícil de generar una cultura altruista que permita las donaciones voluntarias. Más del 80% de las donaciones en Colombia son donaciones a pedido, es decir, yo voy a donar porque tengo a mi cuñado, mi primo, mi tía, el abuelo, la abuela, la mamá, el papá, el hermano, con una dificultad y lo van a tener que operar de urgencias y necesita sangre. Bajo esa circunstancia, pues se consiguen 5 donantes o 10 donantes y van y donan, que esa no es valga la pena de una vez advertir que esa no es la sangre que le van a poner a su familiar. Pero se hacen por reposición. El banco tiene unas unidades que las debe reponer rápidamente, y reponer rápidamente significa que casi que hay que obligar a los familiares a que consigan los donantes. Actualmente, pues, eso, la medicina transfusional ha evolucionado enormemente, no solo en tecnología, sino en investigación. Los equipos con los que cuentan los bancos de sangre hoy son equipos de alta tecnología, son equipos de unas sensibilidades y unas especificidades muy altas, requieren un entrenamiento especializado, requieren también unas condiciones para el personal en el sentido de conservar siempre las medidas de bioseguridad sin lugar a dudas de violarlas o faltarlas o no cumplirlas o no observarlas en todo momento en que se encuentra uno inmerso dentro del banco de sangre o dentro del servicio transfusional. Las dos premisas más importantes dentro del banco de sangre y servicio transfusional son tiempo y seguridad. Seguridad en el banco y obviamente en el servicio transfusional, y tiempo en el servicio transfusional, porque cuando usted sea una eminente cirujana o una eminente anestesióloga o anestesiólogo, va a necesitar sangre con urgencia. Entonces, ¿qué necesita? Que el servicio transfusional le responda de manera inmediata, y eso lo vamos a mirar por aquí un poquito más adelante. Entonces, volviendo a la historia, desde la segunda mitad del siglo XIX, desde la mitad del siglo XIX, este señor Carl Steiner descubrió los 3 tipos distintos de hematíes, y en 1919 le aumentaron el grupo AB, y así se completó lo que hoy se conoce como el grupo ABO, que son los grupos A, B y O. Posteriormente, 10 años después, se agregó el grupo AB,
que por demás es bien escaso conseguirlo. Esos grupos B, AB, positivos o negativos, son bien escasos. A veces nos toca correr bastante en relación a la consecución de esos casitos. Bueno. También se habla de que desde hace muchos años se empezaron a encontrar una serie de reacciones y las famosas reacciones transfusionales que hicieron que se tuviera que investigar o identificar cuáles eran las posibles causas, y entonces, relacionándolo uno con lo otro, se elaboró una cosa que al día de hoy todavía se llama la prueba cruzada, que existe una prueba cruzada mayor y una prueba cruzada menor, en la cual se van a establecer unas técnicas que permitan garantizar que esa sangre del donante sea compatible con la sangre del receptor. En 1940 se descubre por estos señores, Wiener, Levine, Stetson y Landsteiner, el factor RH, que es el otro complemento que tiene el sistema ABO. Y entonces acá empezamos a descubrir ya lo que son los anticoagulantes. Hay una cosa muy importante dentro de la medicina transfusional, y es que la medicina transfusional, la mayor evolución en este campo ha sido producto de las guerras. Mire que en 1940 estaban el mundo en revolución, y siempre a partir de unas necesidades, como fueron las necesidades de atención de los heridos en la guerra, se dio evolución ante una coyuntura, se dio evolución de un tema como la medicina transfusional. Miren lo que ha pasado hoy en vacunas, ante una pandemia tan grande como esta producida por el coronavirus, por el COVID. Se dan una serie de avances en la relación a la tecnología, en la producción y en la investigación para obtener vacunas. Casi que en un año y medio logró la humanidad hacer una vacuna que hasta el momento está más que demostrado que es lo único que nos va a proteger de alguna manera, para evitar que terminemos como consecuencia de la enfermedad, terminemos en una UCI. Entonces también fue a través de una coyuntura de la humanidad que surgió o tuvo un gran desarrollo la medicina transfusional. Miren un dato curioso también. En 1985, por ejemplo, se implanta el test para la detección de HIV, que no se hacía. O sea, los que fueron transfundidos antes del 85 corrieron un riesgo muy alto de haber sido contaminados con VIH, porque solo hasta 1985 se normalizó, primero en Estados Unidos y luego en el mundo, que había que hacerle a toda unidad de sangre, había que hacerle prueba para VIH, que había que hacer determinación de antígeno para hepatitis B y anticore, que había que hacer para el caso desde 1989 HTLV1 y 2, o sea, para paresia espástica tropical. En 1990 se instauró el test para hepatitis B. En 1995 se empezó a hablar de la leucodepleción de los componentes sanguíneos, es decir, lavar los leucocitos que se iban a transfundir
o limpiarlos para evitar mayores reacciones, sobre todo para los pacientes oncológicos. Y así una serie de acontecimientos que han logrado los mayores avances en la medicina transfusional. Y entonces también se llegó a esto tan importante que fue el fraccionamiento de la sangre. Entonces el paciente va, hace la donación, bien sea paciente o bien sea una persona ambulatoria, va y hace la donación y encuentra que se sacan unos hemocomponentes y unos hemoderivados. Los hemocomponentes, como en el banco de sangre, recuerden también que el departamento del Quindío, a pesar de ser tan pequeño, cuenta con 2 bancos de sangre. El banco de sangre de la Cruz Roja Colombiana, que funciona aquí arriba, cerca ahí a ese edificio Niterói, sobre la avenida Bolívar, y el banco de sangre del Hospital Departamental Universitario del Quindío, San Juan de Dios. Esos son los 2 bancos, a pesar de ser el departamento más pequeñito de Colombia, tiene la fortuna de tener 2 bancos de sangre. Ustedes no se imaginan lo que sufre un departamento que no cuenta con banco como tal, sino que se alimenta de un servicio transfusional. Y no me imagino las afugias que pasaron ahora, por ejemplo, en el Casanare, las afugias que pasaron en el Magdalena, las afugias que pasaron en Córdoba, las afugias que pasaron en muchos departamentos de Colombia, ahora con el paro, porque ellos se surten de un banco de otro departamento, y pues la sangre es un producto vital que se pudo haber visto perjudicado con estos temas de ahora también. Entonces, miren que una cosa buena que tenemos en el departamento del Quindío, y a pesar de que teniendo 2, hay veces hay que conseguir, ustedes ven por ahí en redes sociales, que se pide sangre casi que todos los días para fulanito o para fulanita, porque o no hay el grupo o no hay las unidades. La separación o la fragmentación de la sangre, entonces lo hace el banco de sangre de nosotros, del San Juan de Dios. Sacamos crioprecipitado, sacamos plasma, sacamos plaquetas aparte y sacamos eritrocitos. En Cruz Roja pueden sacar factor 8, pueden extraer albúmina y otros hemoderivados, algunas inmunoglobulinas, por ejemplo el Hemocentro Distrital en Bogotá. Ellos producen inmunoglobulinas para toda la región. Entonces ya hoy podemos fragmentar la sangre y obtener esta otra serie de productos. Estos productos se llaman hemocomponentes, y lo que es albúmina, factor 8 y algunas inmunoglobulinas se llaman hemoderivados. Bueno, ya habíamos visto el concepto de la OMS, que es transferencia de sangre o componentes sanguíneos o componentes de un sujeto donante a otro receptor, según la OMS. ¿Cuáles son las condiciones de la donación? Pues la donación es una acción por la cual una persona transfiere alguno de sus bienes a otro sin pedir nada a cambio. ¿Sí? Entonces encuentra uno por ahí ese mito urbano: yo no voy a donar sangre porque cuando necesite sangre para mi mamá me la cobraron, y sabiendo que yo había donado. Resulta que ustedes no le están cobrando la sangre, le están cobrando las pruebas que hay que hacer. Todas las determinaciones de calidad que hay que hacerle a la sangre para que esa acción de donación que usted hizo de manera voluntaria pueda ser transfundida a otro paciente, a su ser querido.
o a cualquier persona. Entonces, recuerden que en la medida de lo posible, lo que se fomenta es la donación voluntaria. La donación voluntaria, no la donación por reemplazo. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y aquí voy a dejar de compartir un momento para preguntarles, por favor, levántenme la mano o préndanle la cámara. ¿Cuántos de ustedes han sido donantes? Bien sea de manera voluntaria o porque les ha tocado ir a aportar sangre para un familiar. Llevo 4. Veo 4, 5, 6, 7, 8. 8 de 44. Bueno. Ahora la siguiente pregunta. ¿Ha sido donación voluntaria en una campaña en la universidad, por ejemplo, o en la calle, o ha sido por reemplazo? No me respondan todos al tiempo, por favor. Pero ¿por qué ninguno quiere hablar? Buenos días, doctor. De manera voluntaria. Exacto, vea qué bonito escuchar una voz. Eso me parece bien. De manera voluntaria, pues más o menos 12 o 14 personas. Bueno, quiere decir que de este grupo más del 10% han sido donantes voluntarios o por lo que haya, por la circunstancia que haya sido. Mire, tengo una anécdota. Un tío mío que era psiquiatra en sus primeros semestres de psiquiatría en Estados Unidos. No tenía, pues la familia no era adinerada y tener yo creo que hace 50 años o 40 años una persona estudiando en Estados Unidos haciendo especialización, pues es una cosa, sí, hoy sigue siendo costoso. Y mi tío contaba que cuando que no habían podido mandar plata de la casa de ellos en Salamina Caldas, que no me imagino la odisea que sería mandar un giro a 40 años para Estados Unidos, cuando no les podían hacer llegar platica, ellos se iban y pasaban por los bancos de sangre y entonces se turnaban los 3 que vivían en un apartamentico, y entonces, bueno, esta vez le toca a usted, y entonces donaban sangre y les pagaban por esa donación. Y decía mi tío que con eso vivían más o menos 20 días del mes, entonces se turnaban. Cada 120 días iban y donaban el uno o el otro para poder conseguir los recursos para sobrevivir. Una cosa pues como un poquito cruel, pero pues así funcionaba en Estados Unidos en esa época. La sangre la compraban y según eso la pagaban pues a un buen precio, entonces la gente iba y se conseguía una forma de conseguirse un recurso pues a un costo medianamente alto, que era pues poner casi que en riesgo su vida, que usted mal alimentado, por poner a irse a donar por allá, muy complicado. Esteban me está levantando la mano. ¿Tienes algo que preguntar? ¿No? No, doctor, qué pena, se me acaba de Bueno, entonces baja la mano, porfa. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Buenos días primero. Doctor, hay muchas cuestiones, pues no sé si es un mito como tal, de ahorita con la vacunación del COVID-19. Dicen que uno no puede donar sangre inmediatamente. ¿Eso es cierto?
Pues en el protocolo no dice. En lo que ha llegado de INVIMA de ajuste al protocolo de donación no dice. Lo que pasa es que pasa lo siguiente. Mire, casualmente hay un amigo, ese loco tiene 30 años y por esas cosas que no pasan sino en otro país, él hizo un torcido por allá en un municipio, no voy a decir cuál, y pues lo vacunaron. Y yo no estoy diciendo que no tenga derecho a la vacuna, ojo. Resulta que lo vacunaron y el hombre pues muy feliz y tal. Y al otro día amaneció maluco, entonces me llamó y me dijo, Luis, mira, hermano, me siento muy maluco, ¿qué tal? Y yo, al otro día que más maluco, y yo, venga hermano, eso ya no es normal. Y pues le mandamos a hacer una prueba y pues está positivo. Entonces, ¿qué es lo que se ha definido dentro del protocolo? El paciente con algún tipo de sintomatología, porque en este momento, hace 2 años nos daba malestar y entonces uno decía, eso es una virosis. Recuerden que lo hemos mencionado inclusive en clase, eso es una virosis. Resulta que hoy cualquier virosis debe ser descartada para COVID-19 a menos de que se demuestre lo contrario. Pues, ¿cómo se demuestra lo contrario? Pues una prueba. Y la prueba, entonces lo ideal sería hacer PCR porque se manda antígeno, pero el antígeno, esos antígenos que genera el COVID son muy débiles y si usted no coge el paciente en los primeros 5 días de síntomas, pues le va a dar negativo. Entonces genera muchos falsos negativos. Entonces la prueba ideal es esa. Entonces, ¿qué se ha dicho? El paciente que lleva solo una dosis no se debe aceptar para donación. Que el paciente que lleva 2 dosis y que pasados 5 días, que más o menos es lo que dura la reacción de la vacuna, en algunos mayor o menor medida de reacción, unos síntomas más exacerbados que otros, ¿sí? Por ejemplo, a mí me dio la segunda, me tiró a la cama, la segunda dosis. Que me la pusieron primero, a mí me pusieron la segunda dosis como en febrero. Las primeritas personas que como a los 10 días ya había llegado la vacuna, ya me habían vacunado, gracias a Dios. La segunda dosis me dio durísimo, me tiró a la cama 2 días. Entonces se definió que paciente con primera dosis no se debería aceptar para transfusión y paciente con segunda dosis que tenga algún tipo de sintomatología en los primeros 5 días se debe diferir la donación hasta después de los 3 meses. Eso es lo que se ha definido desde INVIMA, que es quien regula y lidera lo que son los bancos de sangre. ¿Era más o menos esa tu inquietud, Claudia, o quedé como cortico? Sí, doctor, era más o menos la inquietud. Exacto. Entonces, lo que se está haciendo es que si tiene las 2 dosis, se debe diferir a 3 meses, si ya las tiene. Si tiene la primera, tampoco, hasta que tenga la segunda y esperar 3 meses más. Eso nos ha generado una serie de dificultades, por ejemplo, con el COVID, para seguir en la misma temática, en el sentido de que, pues, mire, les voy a decir, muchachos, yo casi que podría decir que hoy tenemos, cuando dicen que tienen 30.000 contagios nuevos, multiplica eso por 5, son 3 por 5, 15, entonces no son 30.000, sino 150.000 contagios nuevos día. Y de esos 150.000 contagios desarrollan enfermedad de sintomatología leve, digamos que un 50%, moderada un 45%, y van a parar al hospital un 5%. Recuerden que entonces eso nos ha generado que la gente tenga miedo de ir al hospital, y ese miedo ha perjudicado tremendamente el banco de sangre, porque la gente le da miedo, asiste a Liga, le da miedo ir al hospital a hacer una donación, y no hemos podido salir pues por las mismas condiciones de pandemia, por la emergencia. Entonces ha sido muy complicado este año y medio sobrevivir para el banco de sangre
en su tarea de garantizar sangre el 24/7, 365 días del año. Y pues que los pacientes oncológicos no se han acabado, las emergencias no se han acabado, el trauma no se ha acabado, y pues además de eso le sumamos el COVID. Entonces ha sido muy complicado tener esos servicios en funcionamiento. Doctor, una pregunta, ¿para los pacientes contagiados de COVID también son 3 meses? Claro, hay que esperar 3 meses. Gracias, doctor. Hay que esperar 3 meses para poder donar. Bueno. Vamos a mirar aquí los tipos de donación. Vea que existen varios tipos. Entonces tenemos la donación halogénica, que es la sangre de un donador sano para un paciente. Entonces esa es la que muy probablemente han hecho la mayoría de los que levantaron la mano. Hicieron donación halogénica. Yo voy y dono para quien, para el que sea, para el que la necesite. Es una demostración de altruismo y de conciencia social importante. El otro tipo es la donación autóloga. Consiste en que a mí me van a operar y entonces yo programo la operación con el cirujano, con el especialista, y por lo menos un mes antes voy, me acerco al banco y hago mi donación y digo, necesito que me extraigan sangre porque voy a ser sometido a una cirugía y yo quiero que me pongan mi propia sangre. Esa es una modalidad, o que durante la cirugía se pueda reutilizar un poco de esa sangre. Eso requiere unas condiciones especiales, pues, de salud, unos exámenes anteriores al procedimiento para que pueda ser realizada. Pero la mayoría de la categoría de las donaciones autólogas es que si a mí me van a operar, entonces yo cuadro con el cirujano, me van a operar, me van a hacer un trasplante de cadera, me van a poner una prótesis de cadera, y entonces lo que se hace es que se recomienda al paciente que haga su propia donación. Entonces el paciente va con un mes de anticipación, hace su donación, le paga por las pruebas, le hacen las pruebas y le tienen su sangre reservada para el momento de la cirugía. Entonces le están poniendo, en caso de que la necesiten, su propia sangre. Y la donación directa es que tengo un familiar, o un primero, segundo grado, tercero de consanguinidad, un amigo que necesita mi tipo de sangre, entonces yo voy y dono para el amigo, que esa no es la que le van a poner a usted, pero la que le van a poner al amigo, pero o al familiar, pero se hace por reposición, que es la que yo les decía que se da en la mayoría de los casos. Requisitos para donar: 18 a 65 años, este sí es inaplazable, peso superior a 50 kilos, pulso entre 50 y 110 pulsaciones, hemoglobina y hematocrito superior a 13.5 en hombres, y en mujeres 12.5 gramos por decilitro. Pues no debe ir con hambrecita a donar, no haber viajado a zonas endémicas de paludismo ni de fiebre amarilla. Por ejemplo, si acabo de llegar de Brasil, pues entonces no te van a rechazar, no puedes donar, que Brasil es una endémica, o estuvo en el Amazonas, o estuvo. No realizar actividades que propicien el contagio de hepatitis B y VIH. Para eso se hace una cosa que se llama el pretest, que debe recibir quien le haga el pretest. No es un auxiliar que pusieron ahí, castigaron ahí a que hiciera pretest, sino que es una persona que ha sido entrenada para hacer ese pretest. Generalmente son mis colegas los bacteriólogos o las bacteriólogas que hacen ese pretest, o en algunos bancos más grandes, por ejemplo como el Hemocentro Distrital, que tiene una planta de personal muy grande, pues hay psicólogas que están dedicadas a ese pretest.
no haber tenido infecciones víricas en los últimos 7 días, exceptuando COVID, hoy, ¿sí? Y haber sido valorado, operaciones, medicamentos, como en el último mes. Aquí hay un tema adicional, y fue que se tuvo que ajustar el protocolo colombiano para el tema de los tatuajes. ¿Por qué? Porque hace 10 años, o sea, estamos en el 2021, en el 2010, empezamos a rechazar mucha gente porque el protocolo decía que si usted tenía tatuajes, no era apto para donar. Y como hoy todo el mundo decidió tatuarse, eso es para mí, pues respetuosamente lo digo, eso no es más que moda. Entonces, el cuerpo humano lo creyeron lienzo y hay unos tatuajes bonitos, indudablemente. Hay mujeres, sobre todo hombres, que ya uno no les ve la piel porque están totalmente tatuados. Las condiciones en las cuales se hacen esos tatuajes, las condiciones de asepsia con las cuales aplican esos tatuajes, pues a veces no hay cómo garantizarlas. Eso en cada localcito chiquitico que no sirve para un local comercial, lo que pones es una, yo lo digo de manera burlesca, una tatuajería. Y entonces se estaba rechazando mucha gente, entonces estábamos quedando sin clientela, porque pues digamos que los adultos mayores pues pueden ir a donar, pero ya son hipertensos, ya son diabéticos, tienen alguna enfermedad de base, entonces muy poquito el que puede o está en condiciones de hacer una donación. Entonces el grupo etario que nos sirve más es el grupo como de menores de 50 años sin comorbilidades desde los 18 años, y resulta que si de los 18 a los 40 años todos estaban tatuados, pues no íbamos, se nos reducía mucho la población. Entonces tuvo que el ministerio y el INVIMA actualizar los protocolos junto con OMS, actualizar el protocolo, los requisitos, y entonces ya una persona puede, si tiene un tatuaje, puede ser apto para donar. Y aquí voy a preguntar nuevamente, voy a cerrar acá, voy a preguntar, levanten la mano cuántos de ustedes tienen tatuaje. 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, más o menos, 10, digamos. Imagínense que de esta población, por ejemplo, de ustedes de 44, si estuviésemos en una campaña, yo tendría ya que rechazar 8, por lo menos, en el protocolo anterior por tatuajes. Entonces ahí fueron 8 nuevos que entran, si cumplen pues todos los requisitos. Entonces, por eso tocó ajustar el tema de los tatuajes. Ahora, ¿qué se usa para el tema de tatuajes con respecto al donante? Se habla de que el donante no puede haber sido tatuado si no me equivoco, está a 3 meses también, que en los últimos a 120 días, en los últimos 120 días no haya sido sometido a un procedimiento de tatuajes o de tatuaje, para poder recoger un poco más de gente, no tener que rechazar tanto, pero por lo menos garantizar que no haya sido afectado desde ningún punto de vista microbiológico en el momento del procedimiento del tatuaje. Doctor, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿El hecho de donar sangre puede afectar? No te escucho. ¿Ahí me escucha mejor? A ver.
¿El hecho de donar sangre puede afectar en los niveles de la hemoglobina? Afectarlo, digamos que cuando sales apta para donar es porque tienes un nivel de hemoglobina superior en mujeres a 12.5 gramos por decilitro. Perdón. No es COVID, tranquilo. Entonces, pues alcanza a bajar, porque lo que te sacan es la extracción, nos da como, para mujeres, nos da como 300, a ver, ayúdeme a hacer la resta. Son 480 gramos, que es lo que pesa una unidad. Le descontamos 30 gramos, entonces hay que es lo que pesa la bolsa como tal. Entonces ahí van 450. Le quitamos 56 gramos, que es lo que contiene el anticoagulante. Entonces ahí nos quedan como 400. Ustedes sacan más o menos 400 mililitros. Esos 400 mililitros, digamos que sean una unidad, esa unidad te alcanza a, uno espera que por cada unidad de sangre transfundida se suba hasta 1 gramo la hemoglobina, o sea, te alcanzaría a bajar 1 gramo en caso de que eso se fuera a pique, te alcanzaría a bajar 1 gramito, o sea que si tenías 12.5 quedarías con 11.5 de hemoglobina, es una hemoglobina normal. O sea, no se va a bajar de que tiene 12.5 y como doné, entonces vas a amanecer con 7.5 al otro día de hemoglobina, no. Se alcanza a disminuir casi máximo 1 gramo, a menos de que tenga pues un síndrome ya, un tema ya hematológico distinto, alguna patología. Pero generalmente eso no alcanza a bajar más de 0.5, pues no alcanza a afectar como para decir que la paciente puede quedar anémica después, o el paciente puede quedar anémico después de una transfusión, de una donación, perdón. ¿Te he resuelto la inquietud, María Alejandra? Sí, doctor, gracias. Bueno, pues entonces vamos a continuar acá. Entonces, ya vamos a entrar a mirar lo que son las pruebas de compatibilidad. Esa compatibilidad se da en dos sentidos. En dos sentidos. El sistema ABO, que es el sistema de grupo, que en este caso la sustancia que determina el grupo sanguíneo son los azúcares, y según la composición encontramos 4 grupos, que son el grupo A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O. Y posteriormente, acuérdense que en 1940 se descubrió el sistema RH, que es otro grupo de antígenos presentes en la superficie del eritrocito, que se denominaban los factores Rhesus, que se clasificó como que sí lo tenía o no lo tenía, es decir, tenía ese antígeno en la superficie del eritrocito, entonces sí lo tenía, se clasifica o sí lo tiene, se clasifica como grupo A positivo, B positivo, AB positivo u O positivo, y que si no tiene el antígeno D, entonces se clasifica como negativo. Y ahí el origen pues de la hemoclasificación que tenemos todos. Entonces, dentro de la compatibilidad, entonces aquí se definió a quién le puedes recibir y a quién le puedes donar. El grupo O negativo solo le puede donar a O negativo. El grupo O positivo le puede donar al O positivo o al O negativo. El grupo A le puede donar al O, todos le pueden donar al O. Pero, por ejemplo, hay grupos muy específicos, muy especiales, como el grupo AB. Le puede donar a un O negativo, o a un A negativo, o a un B negativo, o a un AB negativo. Entonces siempre se debe hacer la hemoclasificación al donante y al receptor. Se debe confirmar dentro del servicio transfusional, se debe confirmar la compatibilidad de grupo y de factor RH
e inclusive de las variantes. Entonces, por eso la hemoclasificación que se hace, no como la que vamos a hacer nosotros para mirar en el laboratorio las reacciones antígeno-anticuerpo, que lo que hace una hemoclasificación es una reacción antígeno-anticuerpo. En el banco de sangre requiere unas condiciones especiales. Entonces, ¿para qué se utiliza la transfusión? ¿Para qué hacemos una transfusión? Pues para estas tres cosas principalmente. Para mantener y restaurar la capacidad de transporte de oxígeno. Para reponer los componentes específicos de la sangre. Por ejemplo, los pacientes oncológicos que consumen plaquetas en grandes cantidades por una alteración producto de su enfermedad, ellos consumen grandes cantidades de plaquetas, entonces hay que reponerle las plaquetas. Ya antes se utilizaba sangre total, ahora ya para esos pacientes simplemente les reponemos plaquetas. Y recuerden aquí un punto muy importante también, que existen, tú puedes ser donador exclusivo de plaquetas, y hay donadores exclusivos de plaquetas. Nosotros tenemos una base de datos de unos donadores exclusivos de plaquetas, porque hoy con la cantidad de cáncer que hay, el consumo de plaquetas es muy alto. También de leucocitos, se hace donación de glóbulos rojos y de leucocitos. Y de los glóbulos rojos se utilizan, por ejemplo, para esos pacientes con enfermedades autoinmunes que son sometidos a transfusión por alguna circunstancia, se utiliza esos glóbulos rojos desleucocitados, o sea, se sacan la mayor cantidad de leucocitos. Creo que no nos alcanzan a quedar sino como con un 3% de los leucocitos para poder transfundir a esos pacientes con esas condiciones especiales. Y el otro punto es para mantener o restaurar un volumen adecuado de sangre y prevenir o combatir un choque hipovolémico. Recuerden, muchachos, esta premisa no se les olvide. No se les olvide, por favor. Voy a ser muy reiterativo en esto. La mejor transfusión es la que no se hace. Y el implante, el trasplante más común en la humanidad es el trasplante de sangre, o sea, la transfusión. La transfusión sanguínea es un trasplante de un tejido vivo como es la sangre. Se comporta como un trasplante. Entonces yo no puedo estar transfundiendo y ordenando transfundir pacientes sin que cumplan unos requisitos y sin que mire el paciente desde un punto de vista holístico, es decir, yo lo vea en una integralidad de pacientes. No mire, ay, tienes 7 de hemoglobina, hay que transfundirlo. No, un momentito, tengo que mirarlo. ¿Cuáles son las condiciones de ese paciente para poder definir si hemodinámicamente está estable? Pues yo lo puedo aguantar un poquito, ¿sí? Y no ir transfundiendo por transfundir, porque cuando hago ordeno una transfusión, estoy ordenando un trasplante. Y entonces se habla de concentrados sanguíneos, una variedad de productos de sangre total, concentrado de glóbulos rojos, concentrado de plaquetas o granulocitos y otros componentes o derivados plasmáticos como el plasma o el crioprecipitado. Entonces se habla de sangre total, concentrado de glóbulos rojos y concentrado de plaquetas, todos estos obtenibles mediante tecnología que me ayuda a la separación de las células, y puedo obtener subproductos de esa sangre total que saqué de un donante para uno o varios pacientes. También se utilizan concentraciones de granulocitos, ¿sí? Estos pues son muy específicos para ciertos tipos de pacientes. Son pocas cantidades lo que se administra. Plasma fresco congelado, aquí quiero hacer una aclaración.
con respecto a plasma fresco congelado, y es que se separan los glóbulos rojos. Una vez se separan, se debe mantener ese plasma a menos 30 grados para garantizar la presencia de los factores de coagulación, o sea, que no se me deterioren o no se me degeneren. Y el crioprecipitado, que son concentrado de proteínas plasmáticas de alto peso molecular, también se mantiene congelado y se utiliza. Mire, lastimosamente los crioprecipitados y los plasma fresco congelados a veces se pierden, pero también les digo, muchachos, prefiero que se pierdan a que sean mal utilizados por ciertas personajillos que hay por ahí que dicen ser esteticistas. Ojo, no tengo nada en contra de las condiciones que le ayuden a uno al bienestar y a la mejora de la piel, y aquí las niñas me van a perdonar, pero ojo, háganse eso con personas que hayan estudiado, que usted les vea de dónde salieron y no que sean que hayan estudiado en la San Marino, porque he visto unas cosas aberrantes por ahí en esos centros de estética que cogen y le sacan a la gente sangre y la dejan reposar para obtener el plasma, y de ese mismo plasma le hacen aplicaciones en la piel y quedan como unos monstruos que les hubiera picado un avispero. Y hemos tenido muchas pacientes y muchos pacientes con reacciones, y que ahí sí, como no tienen la formación, tienen que correr o despachar al paciente para los servicios de urgencias. Ojo, cuando vayan a ser sometidas o sometidos, sobre todo las niñas, yo creería que ninguna de ustedes tiene o requiere todavía de administraciones de colágeno y de proteínas para la piel porque quieren quitarse o mejorar su estética. Pues creería que no, que todas están en la flor de la vida y pues no necesitan someterse a esos retoques que llaman las mujeres. Para mí son tuneadas, como los carros. Se tuneó, se puso puchecas, se montó los labios, se paró la cola, se quitó la barriga, todas esas cosas que se hacen ustedes. Entonces, si van a utilizar un producto de estos, pues hombre, que ese plasma pues sea obtenido o comprado en uno de los 2 bancos de sangre que se los pueden vender. Pues utilice ese, que ya le han hecho pruebas y le han hecho de todo, ha sido sometido a procesos de calidad, a procesos de cuarentena, a determinaciones inmunológicas que le permitan garantizar que le van a administrar un producto bueno. No eso que cogen y le sacan sangre, es que a la paciente yo voy al spa, le saco sangre y le sacan 10, 20 mililitros, y esos 20 mililitros los dejan ahí reposar, y luego cogen ese plasma, apenas se coagula la sangre, entonces queda el plasma y luego le aplican eso en la cara generalmente, o aquí en los brazos, aquí en la parte posterior de los brazos. Bueno, hacen una cantidad de cosas por la estética de una manera muy irresponsable, muy a la ligera. Entonces, ojo con eso, muchachos. Bueno, en un concentrado, por ejemplo, de hematíes, de más de 200 mililitros de anticoagulante, si esa sangre fue desleucocitada, debo tener, uno hace la medida, les voy a decir, en el Hospital San Juan de Dios, cuando hacen cuando desleucocitan, nos queda más o menos entre 1 por 10 a la 4, 10 a la 3. Se habla de que debe ser de menos de 1 por 10 a la 6, o sea, más que cumplimos con la desleucocitación para esos concentrados de hematíes. Ese resultado se obtiene tras la separación y eliminación del plasma de esa sangre total. Se almacena durante 42 días y debe estar entre 2 y 6 grados centígrados máximo.
el plasma sobrenadante amarillo que se obtiene por centrifugación, pero se debe trasladar sin tocarlo, ojo. No es que yo trasvase así como estoy trasvasando de una botella de agua a 3 vasos, no. Que ya entró en contacto con el ambiente y todo. Eso son bolsas. No sé si los que han donado tuvieron la oportunidad, les pusieron una bolsa que tenía otras 2 bolsitas al lado. O solo vieron una unidad, una bolsa vacía para llenar de sangre. Doctor, las 3 bolsas. Exacto, entonces esas 3 bolsitas es para poder sacar de ahí sin que eso entre en contacto con el ambiente nuevamente. En la extracción, en la separación, boto una bolsa para plasma y otra bolsa para plaquetas. Eso no vuelve, esa sangre que entra a la unidad no vuelve a tener contacto con el ambiente, queda en un ambiente totalmente estéril y sellado. Eso no vuelve a tener contacto con el ambiente hasta que entra otra vez a una vena de un paciente que va a ser transfundido, ¿sí? Entonces, por eso se utilizan esas bolsas, esas bolsas de 3 para poder obtener de ahí, sacar plasma y sacar plaquetas. Bueno, también existe, vamos acá, el concentrado de plaquetas que se hace mediante una tromboaféresis. El banco de sangre de nosotros, del San Juan de Dios, tiene una máquina especial para hacer aféresis, que es un sedimento obtenido por una segunda centrifugación a partir de ese plasma rico en plaquetas. Dura de 5 a 7 días a temperatura ambiente y en agitación continua. Eso no puede quedarse quieto, porque al momento de quedarse quieto la plaqueta ¡pum!, se agrupa y se forma un coagulito. Entonces la plaqueta debe mantenerse en constante movimiento para que esté activa y pueda hacer su función. En una unidad de un solo donante contiene 3 por 10 a la 11 plaquetas, en al menos un 75% de las unidades estudiadas, con un volumen medio de 200 a 300 mililitros que yo obtengo de plaquetas como tal. Recuerden que los pacientes oncológicos son pacientes que necesitan grandes cantidades de plaquetas y muchas veces nos vemos corticos de plaquetas. Entonces también los invito a los que han donado que cuando quieran pueden ir a hacer donaciones exclusivas de plaquetas, que el procedimiento es un poquito distinto. Y entonces también nos sirve como ayuda. El crioprecipitado, que debe descongelarse, generalmente se mantiene entre 18 a menos 18 a menos 20 grados centígrados, dura un año. Casi que en diciembre estamos botando crioprecipitados, lastimosamente. No se debería botar nada de la unidad de sangre que se obtiene, pero en muchas ocasiones hay que descartarlo. El volumen es 15 a 20 mililitros después de eliminar el plasma sobrenadante y es rico en factor 8. Esto, digamos que nosotros aquí gastamos harto, y en las clínicas oncológicas este es un pedido de todos los días y a toda hora. ¿Para qué usamos cada componente? Sangre completa se utiliza para pérdidas de sangre masiva, glóbulos blancos a pacientes con infecciones graves provocadas por bacterias, hongos, a raíz de trasplantes de médula o de terapia de cáncer, ¿sí? Y glóbulos rojos en todos los tipos de anemia que no pueda ser corregida médicamente, como cuando se relacionan con artritis, cáncer, enfermedades celulares, enfermedades autoinmunes, grandes pérdidas por trauma o accidente, o cirugías, o por quemaduras. Entonces, como la política de esta nueva alternancia nos solicita que hagamos pausas activas, entonces son las 8:04.
Nos movemos un momentico y a las 8:10 retomamos para continuar la clase. Si hay alguna inquietud hasta aquí, por favor, me la manifiestan para que quedemos claros en la temática hasta el punto donde la llevamos. Y si no, entonces descansamos 5 minutos, por favor. 8:05 en mi reloj, 8:10 retomamos nuevamente. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Listo, doctor, muchas gracias. No, eso, yo pensé que me han dejado hablando solo y me da miedo. Me sale el coco. Bueno, listo, en 5 minutos. Primero que todo, hartas en la arepa que no comió mucho. Porque mi mamá le está haciendo otra y no va a hacer botar esa. Y menos con queso. Sí, ma. Solamente 3, para los que anoche sí comimos. Ya te voy a dar de comer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, como no lo iré a comer, usted no va a comer, usted no estudia. ¿No? ¿No quiere bajar? No sé.
comience a bajar. Oh. Ay, Belita, mi amor, perdón. Te comparto el mío. Bueno, por aquí estamos de nuevo, ya nos hicimos la pausa activa. Y Doctor, entonces, una pregunta. sí, señora. ¿Hasta qué edad es posible donar? ¿Hasta qué edad es posible? Siempre y cuando cumpla requisitos, digamos que en el protocolo uno no encuentra límite de edad. ¿Sí? ¿Y cada cuánto es adecuado? ¿Cada cuánto se renueva el glóbulo rojo? ¿Cada 120 días? Ujú. Ok, doctor, gracias. Entonces, yo pudiese donar 3 veces al año, más o menos. Más o menos. Doctor, una pregunta. ¿Eh? ¿Cuánto es lo máximo que uno le puede sacar a una persona? Se supone que no se debe extraer más de más del 10% del volumen que tenga. ¿Cuánto tenemos todos? Entre 4.000 y 4.500. Para la tasa colombiana nos baja un poquito, eso nos baja como a 3.000, entre 3.900 y 4.500, dependiendo pues de talla, peso, bueno, de masa corporal y eso. Generalmente la mayoría tenemos entre 3.900 y 4.200, 4.100. Los paramonitos como yo, que vivimos en zonas generalmente donde se requiere una mayor cantidad de glóbulos rojos en alturas sobre el nivel del mar superiores a los 2.000 metros, como Bogotá, Manizales, Tunja, bueno, toda la zona fría, Boyacá, en las partes altas, manejamos por ahí 4.500, pero es por la misma necesidad fisiológica de tener más glóbulos rojos en circulación para garantizar una mejor respiración y transporte de oxígeno. Pero generalmente uno tiene 4.000, 4.100 mililitros. El 10% serían 410. La idea es que no se saquen más de una unidad por paciente. Rara vez uno extrae más de una unidad a un paciente. Lo que sí es que cuando se hace la donación hay que tratar de extraer pues la unidad completica, los 400 mililitros. 400, porque hay que descontarle como 60 y 70 gramos a todo, que son la cantidad de anticoagulante y el peso de la bolsa, y pues, generalmente es 400 mililitros. Doctor, ¿Sí? tengo unas preguntas. Pues la primera, Fue mi chico. ahí en el banco de sangre del hospital ahí uno puede donar plaquetas, ¿cierto? Sí, claro. ¿Eso también sería cada 3 meses o cada cuánto? No, esas nos permiten un poquito más, porque es que lo que se saca, porque ahí no hay pérdida del volumen. Lo que se hace es que se pasa a través de la máquina su sangre y la máquina captura la máquina, ustedes lo conectan, usted se acuesta, lo conectan a la máquina literal, y la máquina impulsa la sangre, pero usted no se la extrae, solo le extraen las plaquetas. Y recuerden que las cantidades de plaquetas son como 200 mililitros, 300 mililitros, entonces la sangre vuelve y entra a su cuerpo y no hay mayor pérdida, solo le extraemos las plaquetas. Entonces, para plaquetas, usted puede donar como 6 veces cada 2 meses. Y yo tengo 2 preguntas. Es que por ahí leyendo una resolución
que es la 3280, Sí, mencionan que, por ejemplo, a las mujeres cuando están embarazadas y se les va a realizar alguna cirugía, se les debe aplicar inmunoglobulina anti-D. O sea, primero, ¿qué es esa inmunoglobulina? O sea, ¿cuál es el papel o la función de esa vaina? Y la segunda pregunta es que mencionan en específico a las mujeres que son RH negativas o que sus parejas son RH negativas. ¿Por qué razón se aplica? Pues usted me podría a orientar. ver, entonces hay dos cosas. Primero, que administrar inmunoglobulinas, pero pues en caso de no a todas las mujeres van a ser sometidas al examen. ¿Para qué le hacen un estímulo a su sistema inmunológico? Pues porque como está gastando doble y además va a ser sometida a una cirugía distinta a una cesárea, que entre otras cosas debe ser diferida a menos de que sea una urgencia, por ejemplo un apéndice, ¿sí? Pero si es otra cosa, da espera a que se obtenga pues el bebé, que pase su etapa de embarazo y después será intervenida. Si toca ser intervenida de urgencias, dependiendo de la cirugía, pues habrá que hacer una serie de situaciones para poder garantizar. Ojo que lo primero que hay que hacer en la embarazada es garantizar la sobrevida del binomio madre-hijo. Yo no puedo, como lo que pasó con la médica ¿de dónde fue? De Barranquilla, o eso hace poquito, hace como un mes, que perdió su familia por COVID, ella también, y ella estaba embarazada, una médica jovencita, que pues con COVID pues tuvieron que hacerle cesárea y finalmente pues ella falleció y se salvó el bebé. Entonces, dependiendo hay que hacer un estímulo al sistema nervioso para garantizar condiciones, porque puede ser, por ejemplo, una cirugía de rodilla o algo así, y entonces necesitamos ayudarle un poquito al sistema inmune para evitar mayor riesgo. Pero por decir algo, una cesárea, eso no le aplican inmunoglobulina D. Ahora, hay que tener muy en cuenta es el tema del factor RH. En el factor RH, las pacientes, las mujeres que son RH negativas, pueden puede desencadenarse, no en todas, puede desencadenarse desde que somos individuos y por unas reacciones cruzadas con anticuerpos débiles. Anticuerpos débiles presentes en la sangre del papá puede generar una reacción no transfuncional, sino una reacción antígeno-anticuerpo que puede desencadenar en una coagulación intravascular diseminada. Entonces hay que tener mucho cuidado con las identificaciones de los grupos sanguíneos de los padres para estar muy atentos a cualquier tipo de reacción con relación al bebé. Entonces por eso eso está contemplado dentro del programa de ahora se me fue, de la atención del el control prenatal. Dentro del control prenatal, entonces, lo primero que hay que hacer es hacer determinación del grupo sanguíneo de la mamá, para que no se vaya a una cosa que se llama una sensibilización por la presencia de anticuerpos irregulares en la sangre de el papá. Y como acuérdese que ya en el momento de la formación, de la fecundación, a través del cordón van a pasar anticuerpos y sangre, pueden en un momento dado, de acuerdo a la condición genética del bebé, generar con la sangre de la mamá algún tipo de reacción cruzada por la presencia de anticuerpos irregulares transmitidos desde genéticamente desde la fecundación. Entonces por eso es que se debe tener en cuenta esas condiciones. Principalmente esas son condiciones de sensibilización no de la mamá sino del bebé. Entonces hay que estar muy pendientes de
que no se vaya a dar esa condición. Para eso existen pruebas ya muy específicas que se manejan a un nivel inmunológico para la determinación del grupo sanguíneo de manera temprana en esos casos específicos en que la mamá es RH negativo. Listo, doctor, muchísimas gracias. Bueno, entonces seguimos acá en el cuento. Ya habíamos hablado de esto. ¿Cómo se da la separación? Entonces miren, a los que les pusieron la bolsita de 3, entonces en uno caen los glóbulos rojos, luego se hace la separación del concentrado de plaquetas, de crioprecipitado y del plasma. Esto se hace a través de una tecnología de separación mediante dos máquinas a nivel del banco. Recuerden que todo esto, la donación, para que lo tengamos en cuenta, la donación de sangre que ustedes hicieron va al banco de sangre. La solicitud de ustedes cuando estén ya en un servicio o cuando ya sean unas eminencias, ya dejen de saludar a los pobres profesores de básicas y eso, ya los miran como un zapato y eso. No, mentiras, ustedes no pueden ser así. Primero deben ser persona y después Profesional. el resto. Primero personas. A usted no se le cae el título por saludar a su profesor, así le caiga mal. O saludar a cualquiera, o subirse al ascensor y saludar. O salir del ascensor y decir hasta luego. O decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, señora, ¿cómo está? Entonces, ¿cómo se da, por ejemplo, el esquema para la obtención o la separación del crioprecipitado? Entonces, se da la extracción de sangre, luego se pasa a centrifugar a 3000 revoluciones por 20 minutos, se separa el plasma de esa sangre, se separa ya la bolsa de glóbulos rojos, ya se corta de esas 3 bolsitas, se corta la bolsa de glóbulos rojos y en esa bolsa se hace la separación del plasma que va a la otra bolsita. Esa bolsa va a congelación a menos 60 grados por 10 minutos, luego se descongela hasta que se forme como una película lodosa y se obtiene ya mediante un proceso de decantación o precipitación, el crioprecipitado. Ese crioprecipitado debe ser congelado a menos 20, nosotros lo mantenemos a menos 32 grados y esa bolsita de crioprecipitado con una cantidad que es poquito, más o menos 200 mililitros. Esa es una fracción ya que tiene muy pocas proteínas, porque por el peso de la proteína ellas se van hacia el sedimento y se obtiene ese producto del crioprecipitado. Entonces, pasando ya al momento de la transfusión. Entonces recuerden, cuando ustedes ya sean unas eminencias, que yo quiero que lo sean, porque ustedes son los médicos y los especialistas que me van a atender a mí cuando esté un poquito más viejito, porque viejito ya estoy. Cuando esté un poquito más viejito, entonces ustedes deben tener en cuenta que si van a pedir sangre, deben pedirla al servicio transfusional. Uno no pide sangre al banco de sangre, no vayan a cometer ese error, porque lo que les he dicho siempre, los niego 3 veces como negaron al Señor Jesús, donde me llegué del doctor fulano que está pidiendo al banco de sangre tantas unidades de sangre. No, uno no pide al banco, uno pide al servicio transfusional. ¿Que funcionan en la misma parte, en espacio y tiempo? Sí, pero hacen 2 cosas que son complementarias también. Pero la responsabilidad de uno no es la responsabilidad del otro. El servicio transfusional entrega sangre a los servicios como quirófano, como urgencias, como hospitalización. El banco de sangre hace campañas de donación y recoge sangre en el sitio, o sea, in situ, o en campañas extra.
por fuera de extrahospitalarias, por fuera de por fuera de las instalaciones. Entonces, ténganlo en cuenta. Y entonces, bajo esas circunstancias, entonces se pueden dar. Recuerden que como estamos haciendo un trasplante, puede haber complicaciones o reacciones adversas. Esas reacciones se dan en unas complicaciones agudas y unas complicaciones tardías. Dentro de las agudas son de origen inmunológico o de origen no inmunológico. Dentro de las de origen inmunológico es una reacción hemolítica, una reacción febril no hemolítica, una reacción alérgica, una lesión pulmonar aguda asociada a una transfusión o una aloinmunización, que es lo que hablábamos ahorita, la pregunta del compañero, con una destrucción plaquetaria de manera inmediata. Y las de origen no inmunológico es que esa bolsa de esa sangre esté contaminada con una bacteria, ¿sí? Que haya sobrecarga circulatoria, es decir, que le ponga más de lo que necesita, que haya una hipotensión, una reacción de hipotensión, o haya una hemólisis no inmune por alguna otra circunstancia, una mezcla, una reacción, una interacción medicamentosa que produzca lisis del glóbulo rojo, o la presencia de un microorganismo como un estreptococo beta hemolítico que esté haciendo en el paciente una sepsis y produzca hemólisis de los glóbulos rojos. Las retardadas, también de origen inmunológico y no inmunológico, y es que se dé una aloinmunización frente a antígenos eritrocitarios presentes en esa bolsa transfundida, o plaquetarios o leucocitarios. Por eso se utilizan glóbulos rojos desleucocitados. O por una enfermedad del injerto contra el huésped, recuerde que estamos haciendo un trasplante, o que sea una reacción tardía post-transfusional o una inmunomodulación. Es decir, que desde el punto de vista inmunológico su cuerpo reaccione y algún antígeno presente en esa sangre desencadene una reacción inmunológica severa que produzca una complicación. Y el origen no inmunológico, de origen no inmunológico, se puede presentar una transmisión de agentes infecciosos. Por eso le decía ahora que cuando ustedes hacen esa donación, esa sangre en ningún momento vuelve a estar en contacto con el medio ambiente, para garantizar que esa sangre sea estéril. Por eso se hace el pretest. Por eso usted en el pretest no puede meter mentiras, no se meta mentiras usted mismo y no vaya a ocasionar una enfermedad en el otro por usted tirárselas de altruista. No, cuando usted es altruista, es una persona que tiene conciencia social y es un acto de responsabilidad, en el sentido de que usted debe decir la verdad en ese test. Si le preguntan, ¿usted cuántos ha tenido más de 6 compañeros sexuales en el último año? Pues diga sí o diga no, pues diga la verdad. No le dé pena, diga la verdad, porque eso evitaría o evita muchas consecuencias en el corto o en el largo plazo. Bueno, ¿cómo se da la sintomatología? Que esto es muy importante para ustedes. Es una reacción hemolítica aguda. Entonces puede haber dolor torácico, dolor lumbar, fiebre, escalofríos, hipotensión, dolor abdominal, disnea, náuseas, vómitos, anemia y todas estas otras complicaciones. Les digo, muchachos, por experiencia, el doctor Cano, que es el médico que tenemos en el banco de sangre, que hace el apoyo al servicio transfusional, en el sentido de que toda transfusión que se va a dar en el hospital, por lo menos estoy hablando del Hospital San Juan de Dios, toda transfusión que se va a dar, la idea es que se dé cuando no es de urgencia, obviamente, cuando no es de urgencia, que se dé en las horas del día. Lo ideal es que en la noche no se hagan transfusiones, a menos de que sea urgente, ¿cierto? Pero si se puede diferir para el otro día, se difiere. No hacer transfusiones en la noche por un tema de seguridad de paciente. Segundo, que la supervisión de esa
de transfusión esté guiada por médico. Eso no es que fue la auxiliar, conectó la unidad de sangre y no vuelven a aparecer hasta dentro de 4 horas. No, el protocolo dice que deberá tener una supervisión por médico y por enfermera cada 15 minutos. Y les reitero, por experiencia propia, el que va a hacer reacción la hace en los primeros 30 minutos de inicio de la transfusión. Generalmente a los 5 o 10 minutos, ¡pum!, hace la reacción. Que protocolo a seguir: suspender inmediatamente la transfusión y enviar todos los elementos que se utilizaron en el procedimiento de conexión de esa unidad a la vena del paciente. Todos esos elementos tendrán que ir otra vez al servicio transfusional, quien los pasará al banco de sangre, quien será el encargado de hacer la investigación del caso. ¿Qué pasó? Entonces, ojo con eso, téngalo muy presente. Listo. Y entonces, cuando se da una reacción, se deberá hacer inmediatamente: detener la transfusión, mantener la vía endovenosa infundiendo solución salina isotónica, avisar al médico responsable del paciente. Por favor, si son ustedes los médicos tratantes o los que solicitaron la transfusión, deben quedarse pendientes de ese paciente. ¿En cuánto tiempo es el tiempo adecuado para yo transfundir un paciente? Entre 2 y 4 horas máximo, máximo. Ahora, no es que la sangre yo la saque fría del banco, perdón, del servicio transfusional, y ahí mismo inmediatamente se la pongo al paciente. No, la sangre se debe poner a una temperatura casi que ambiente. Entonces, como la sangre está a 2 grados, la debo subir siquiera a cercana a los 12, 14, 15 grados para poderla transfundir, porque si no le va a causar una reacción térmica al paciente. Pero no la van a calentar sentados encima de la unidad como uno veía antes, que no existían esos calentadores de unidades. Son cosas reguladas con tecnología, bueno, que si no le van a poner ahí es una morcilla ahí al paciente. Encontraba uno las enfermeras, entonces regularmente ponían a las, no tengo nada en contra de, ojo, pero ponían a las gorditas a que se sentaran en la unidad o se la metieran. Yo les cuento esto porque esto es lo que yo he visto en mis 25 años en un hospital. Ponían a la más gordita que se sentara en la unidad para que la calentara un poquito, o que se la pusiera como entre las puchecas para que la temperara un poquito. Eso no es cuento, es cierto, así pasaba. Hasta que llegaron las unidades que atemperan esas, como unas neveritas, que no son neveras, sino como un calentador que atempera la unidad para que evitar un choque térmico al paciente al momento de poner la transfusión. Nunca debe haber transfusión, recuerde que están haciendo un trasplante, nunca debe haber transfusión sin la presencia de médico. Debe haber nota del médico en el protocolo que tenemos en el San Juan, debe haber nota cada 15 minutos de enfermería, cada media hora de médico. O sea que si la transfusión duró 2 horas, debe haber 4 notas de médico. Pero no 4 notas, muchachos, como ponen. El paciente en condiciones estables. A la media hora, igual manejo. A la otra media hora, igual manejo. Y por allá a las 2 horas, paciente suspendida transfusión por posible reacción adversa. ¿Cómo así que usted pone hora y media, que igual manejo en condiciones normales, el paciente en condiciones estables, y al último dice que la transfusión fue suspendida? Ahí es donde se enreda, ahí es donde le da risa al caballo, muchachos. Entonces les reitero, por favor, no me dejen los pacientes solos en una transfusión, porque usted está haciendo un trasplante. ¿Qué va a verificar? ¿Qué va a verificar? Primero, tiene que verificar todos los registros, que la sangre sea de fulanito para fulanito, que si la sangre es O positivo, el paciente sea O positivo,
que la prueba de compatibilidad diga compatible, ¿sí? Que tenga control de temperatura, de presión, de frecuencia cardíaca y respiratoria, que esté media la diuresis, que se comunique cualquier sospecha por cualquiera del personal auxiliar o de enfermería, comuniquen cualquier reacción que vean adversa, estén pendientes de la piel, que generalmente la primera manifestación aparece en piel, ¡pum! A mí un brotecito inmediato, o los labios, o un enrojecimiento ahí de la zona donde está haciendo, desde la vena donde se está haciendo la transfusión. Entonces, y hay que hacer obviamente la notificación. Doctor, una pregunta. Sí. Suponiendo, listo, nosotros tenemos el paciente que realizó pues, una reacción alérgica. Sí. Se hace la notificación al banco de sangre, pero el paciente sigue necesitando que se le transfunda sangre. ¿Uno qué hace? Muy buena pregunta, excelente pregunta. Entonces ahí usted tiene que entrar a determinar. Primero, si el paciente está hospitalizado, pero requiere transfusión, entonces usted tiene que escalarlo. No lo puede dejar ahí. Usted tiene que pasarlo a un cuidado intermedio o a un intensivo. ¿Sí? Si presentó reacción alérgica, pues entonces hay unas medidas con ¿cómo es que se llama? Con unos productos, unos medicamentos que se utilizan para hacer como estimulación, producir estímulo inmunológico y generar que mediante medicamentos que la sangre, la poquita que tiene, circule un poquito más rápido para tratar de estabilizar hemodinámicamente el paciente. De eso, esa pregunta con total seguridad te la puede ayudar a aclarar fuera de lo que yo estoy comentando aquí ya desde el punto de vista fisiológico. Uno de los intensivistas, por ejemplo el doctor García, ellos utilizan expansores de plasma y otra serie de coloides y de medicamentos para tratar de estabilizar hemodinámicamente el paciente mientras se busca la causa de. Generalmente, ¿qué pasa? Generalmente, cuando uno hace la investigación ya en el banco, que le llega el reporte, este paciente hizo reacción alérgica, tal. Cuando uno mira, es la presencia de anticuerpos irregulares. Entonces ya uno los determina. Le salió un Kell y le salió un Dickens, bueno, son como 8 o 10, van en 14 anticuerpos irregulares. Entonces uno en la hemoclasificación que hace, que no es como la que vamos a hacer nosotros, es mucho más específica, entonces hace determinación de anticuerpos irregulares y saca de los 14 y resulta que tenía estos 4, tenía Z, X, C y B. Entonces, por decir algo, pues porque no tengo los nombres aquí presentes en mi mente, entonces le busco una unidad de ese mismo grupo sanguíneo que no tenga esos 4 Z, X, C y B. Esta otra unidad no las tiene, entonces muy probablemente fueron estos. Entonces le mando una nueva unidad. Se supone que ahí en el 99% de las veces queda resuelto el problema. Casi siempre es por la presencia de anticuerpos irregulares en la unidad que se va a transfundir. Entonces, al poner la otra unidad, pues ya no presenta a ese paciente la reacción. Si en caso de que se presentase nuevamente, toca entonces ya escalar el paciente a otra unidad donde tenga mayor monitoreo y donde a través de medicamentos toca transfundirlo y manejar con medicamentos el tema de la reacción, ¿cierto? Hasta la medida de lo posible. Entonces toca empezar a jugar ahí en la relación costo-beneficio, lo transfundo, no lo transfundo, pero es que está en peligro la vida, tengo que transfundirlo, pero me va a presentar reacción alérgica, entonces ¿cómo modulo la reacción? Entonces toca empezar a jugar ahí con esas 3 situaciones, ¿de acuerdo? Listo, profe. Muchísimas gracias. Entonces, ustedes hacen la solicitud, miren, necesito sangre para el profe Redondo, ojalá nunca, necesito sangre para Luis Miguel Arredondo, 2 unidades de glóbulos rojos o positivos, 2 paquetes de concentrado de glóbulos rojos, no van a poner sangre total que los fusilo,
le ponen paquete globular. Entonces, hacen la solicitud, deben enviar todos los datos del paciente más el dato de qué grupo sanguíneo es el paciente. Entonces, le debe tomar la auxiliar, le debe tomar una muestra al paciente, le saca un poquito de sangre para llevarla al servicio transfusional para que allá confirmen la hemoclasificación, le hagan la hemoclasificación y la determinación de anticuerpos irregulares, y con el suero obtenido también hagan la prueba cruzada. La prueba cruzada es poner glóbulos rojos del donante con suero del paciente y mirar ahí que no haya reacción cruzada, entonces que no se produzca ¿qué voy a ver ahí? Coagulación, que no se produzca formación de coágulo. Entonces, si no hay formación de coágulo, la prueba es compatible. Entonces digo que la unidad tal, de número tal, con sello de calidad número tal, obtenida tal fecha, guardada desde tal fecha hasta la fecha de hoy, es compatible para ser administrada al paciente tal, grupo sanguíneo tal, con documento número tal. ¿Sí? Y entonces ya procedo a enviar esa sangre al servicio para que el servicio sea quien ya la ponga. Inmediatamente sale el médico del servicio transfusional. Cuando ya le avisan que ya van a instaurar la transfusión, él va y hace una primera revisión a la par con el médico tratante, que en este caso serían ustedes. Entonces hacen a la par la revisión de una lista de chequeo que se tiene para la transfusión y dan inicio a la transfusión. ¿Listo? Mire, ahí, aquí está, la sangre debe ser pasada por un aparato para tibiarla antes de hacer la transfusión y evitar producir una hipotermia en el paciente. Ojo, administrar solo el componente deficitario, o sea, solo lo que necesita. Restablecer la función deficitaria y no solo un valor de laboratorio. Es decir, yo puedo tener un paciente, y mire, lo vi, muchachos, eso casi que en la literatura se encuentra que es incompatible con la vida. Una hemoglobina de 4.8. Pero ¿cómo un paciente va a tener 4? Ah, eso la vi. Y verificamos con los equipos y todo, y estaba bien. Un paciente que llegó, un señor non santo, que parece que era sicario, manifestado por él mismo. Imagínese uno transfundiendo ese man diciendo, cuidado que yo soy sicario. Qué susto, pero pasa también. Entonces, ese paciente con 4 pulsadas, pues transfundirá inmediatamente, ese paciente tuvo que transfundirle, inicialmente transfundieron 2, al otro día transfundieron otras 2 unidades, se supone que ahí debió haber subido 4 gramos, entonces poderlo subir más o menos a los 8 o 10 gramos por decilitro. Se tuvo ahí, el paciente le subió. A los 5 días se hizo hemoglobina nuevamente, está otra vez como en 6. Otra vez a transfundir y ese paciente se voló. Pero ¿cómo diablos hizo para caminar y para irse? Pues se fue de la clínica, le cuento, muchas veces se fue. Era un tipo malo y necesitaba irse de ahí y se fue. Y se fue con 6 de hemoglobina. ¿Cómo hizo? No sé. No sé si vivió, si en la esquina, a media cuadra de la clínica se desmayó y se murió. No sabemos. Pero el paciente salió y se fue. Entonces uno lo que tiene que mirar es restablecer la función deficitaria. O sea, el valor de laboratorio era 6. Pero hemodinámicamente ese paciente en específico se sintió más o menos y cogió alienticos y salió y se fue. Entonces no es que mire, tiene 10, tengo que transfundirlo. No. Puede tener 6. Y si hemodinámicamente yo veo el paciente estable, pues evito la transfusión porque, como les digo, la mejor transfusión es la que no se hace. Bueno, ya habíamos visto estos objetivos. Hay una cosa que se hace que es la hemovigilancia. En los hospitales hay cuatro vigilancias. No estoy hablando del vigilante, no. Estoy hablando de 4 hemovigilancias. Hemovigilancia, reactivo vigilancia, termovigilancia
¿Qué? Hemovigilancia, reactivovigilancia, farmacovigilancia. Hemovigilancia, el conjunto de procedimientos de vigilancia organizados que cubren la cadena de transfusión entera, desde que se recolecta la sangre y sus componentes hasta el seguimiento de los receptores, con vista a recoger y evaluar la información sobre los efectos inesperados o indeseables que resulten de la utilización terapéutica de los componentes sanguíneos lábiles para prevenir apariciones o reacciones adversas. Esto está regulado por el Ministerio, por el Instituto Nacional de Salud. Yo debo hacer los reportes de hemovigilancia, reactivovigilancia, tecnovigilancia y farmacovigilancia. Esos reportes no pueden faltar. Eso es una falta gravísima que uno comete si uno no envía eso. Digamos que para ustedes los médicos eso puede ser transparente, pero quiero contarles que esas 4 vigilancias se dan en todos los hospitales, pues en su medida. Obviamente en hospitales de primer nivel no va a haber hemovigilancia, ya no se transfunde a nadie, pero en los hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel sí. Reactivovigilancia, claro, hay que estar pendiente de los reactivos que se utilizan en los diferentes procedimientos. Hay que estar pendientes de la tecnovigilancia, un equipo, un electrocardiograma que no funciona bien, pues hay que reportarlo. Y es nuevo, que tiene garantía y que no ha podido y que las ondas me dan al revés, pues eso hay que reportarlo, porque eso es seguridad de paciente, ¿sí? Bueno, entonces decimos acá, ojo, cuando hay que hacer transfusiones masivas. Las transfusiones masivas, recuerde que sería un trasplante donde yo no le puedo cambiar, no le debo cambiar su volumen sanguíneo en su totalidad. Yo tengo que esperar, por ejemplo, para el caso de ese paciente que les mencionaba, pues yo le pongo 2 unidades, espero cómo reacciona y me espero unas 24, 48, incluso 72 horas a que esa sangre se acople o se mezcle con la que tiene la poquita que tenga el paciente y se dé un acomodamiento desde el punto de vista inmunológico de esas nuevas unidades con la sangre que tenía el paciente. Yo no puedo llegar y un paciente que tiene 4.000 litros de sangre, entonces yo le pongo 8 unidades de sangre. No se puede. No, eso es con calma porque eso puede generar algún tipo de reacción y generalmente la reacción es tan grande que el paciente termina haciendo un shock y se muere. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto, esto también, lo de las donaciones autólogas, ya también, vamos a ver acá, la reserva. Vamos a mirar acá otras cositas que tengo por aquí. Bueno, se da en el banco de sangre del hospital, se manejan una cosa que se llama el protocolo de reacción. Protocolo de reacción no es para el banco de sangre que no con ustedes. Ya lo he mencionado. Ya. Bueno, entonces, ojo, paciente con urgencia, politoteado, avaliado, que entra a la sala de reanimación que requiere sangre de inmediato, tiene fractura de fémur abierta, bueno, requiere sangre. Entonces se habla de protocolo 1. Protocolo 1 es respuesta en menos de 10 minutos por parte del servicio transfusional. ¿Qué se hace? Se toma de manera inmediata la hemoclasificación del paciente, la hemoclasificación de la bolsita, que se vuelve a hemoclasificar. Así la bolsa diga que es O positivo, yo tengo que sacarle un vialcito a esa bolsa con un poquito de sangre y hacer nuevamente la hemoclasificación.
todo en el banco de sangre y medicina transfusional es redundante. Es decir, se debe repetir, porque se tiene que confirmar que lo que yo estoy poniendo es O positivo y no A negativo ni O negativo. Tiene que ser recontraconfirmado. Entonces, protocolo 1. El protocolo 1 es de respuesta inmediata, 10 minutos. ¿Qué alcanzamos a hacer en 10 minutos? Llega la orden, hago la hemoclasificación que no me demoro más de un minuto, no miro anticuerpos irregulares todavía y envío, hago la prueba de compatibilidad, suelo el paciente con sangre total con los glóbulos rojos de la bolsa, miro compatible y se fue. 10 minutos tengo para enviar esa sangre a la sala de reanimación. Protocolo 1. Protocolo 2. Menos de 2 horas. Yo en 2 horas puedo hacer todo eso, más anticuerpos irregulares, más para enviar la sangre al servicio. Y protocolo 3, que es la diferida. Mire, voy a transfundir ese paciente, definitivamente en la ronda definieron que había que transfundir porque está hemodinámicamente inestable, tiene 7 de hemoglobina, pero está somnoliento, decaído, débil, tiene dificultad respiratoria, pues hay que aplicarle sangre. Listo, se la vamos a aplicar. Entonces tenemos 3 horas para enviar esa sangre al servicio. Entonces ahí están los 3 protocolos que se manejan en el San Juan de Dios para metal. Alternativas de compatibilidad de elementos sanguíneos a transfundir: transfusión de concentrados glóbulos rojos o de plasma. Ojo, que si el receptor es O, la primera opción es O. Primera alternativa ninguna, segunda no hay, no existe. Si el receptor es A, le debo poner A. Siempre se debe poner el mismo grupo. La medida de lo posible. Hay unas alternativas. Para lo que es A y B, no hay alternativa de segunda línea. Máximo le puedo poner O. Si es AB, le debo poner primera opción AB, segunda alternativa A o B. Pero debo hacer identificación de variante de U del RH para no ir a ocasionar una reacción adversa. Si son plasma o crioprecipitados, debo poner primera opción, el mismo grupo. Segunda, primera alternativa, poner grupos crioprecipitados o plasmas del grupo AB. Pero si es AB, solo primera opción, no tiene segunda opción. Bueno. ¿Qué más tenemos por acá? Esto ya es el test. Bueno, esto es para ustedes, ¿no? El mayor. Esto ya lo viene acá. Estas opciones. La compatibilidad. Bueno, aquí está. Este es muy importante. Si yo estoy poniendo sangre, voy a transfundir sangre total o glóbulos rojos. Comenzar la infusión 30 minutos después de retirar la bolsa del refrigerador. Esto se ha disminuido a 10 minutos porque yo pongo la sangre 8 minutos en mi hornito y ella me la deja lista para. Máximo, usted debe demorar 4 horas la transfusión. O menos sin temperaturas altas. Si yo estoy, por ejemplo, en Barranca Bermeja, la transfusión la debo hacer lo más rápido posible, antes de 2 horas, porque el calor me produce oxidación del glóbulo rojo. Las altas temperaturas me producen oxidación del glóbulo rojo, alteración de la hemoglobina, y lo que estoy transmitiendo ahí, transfundiendo, es literalmente, como les digo, morcilla. Plaquetas en 20 minutos. Yo no me puedo demorar 2 horas administrando unas plaquetas, por lo mismo, la plaqueta se activa, se pega desde la pared de la manguerita del equipo de transfusión y no me va a servir para absolutamente nada. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna otra inquietud que tengan con respecto a el servicio transfusional? Recuerde, usted solicita sangre
al servicio transfusional, no al banco. No me vayan a pedir sangre al banco de sangre, porque pierden. Quedan como si no supieran de eso, como si nunca les hubieran hablado de ello. ¿Alguna otra inquietud? Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, Juan. Doctor, lo que pasa es que yo quería hacerle una pregunta. Pues a nivel, pues no quiero tampoco incluir gente acá pues, arbitrariamente, pero yo creo que de pronto a nivel grupal queríamos preguntarle sobre la corrección de unas preguntas del primer parcial de microbiología. Ah, no, esta no es hora de corregir primer Doctor, lo parcial. que pasa es que nosotros nos comunicamos con usted vía correo. Yo le envié al doctor la corrección, le dije que no estaba de acuerdo con la cosa y ya no me volvieron a decir nada de eso, ya eso es llover sobre el agua derramada, la leche derramada. La idea es que si en algún momento me pude haber equivocado y tal, que yo vi las dos, creo que fueron dos inquietudes, en las cuales pues no era procedente la reclamación. Eso más fácil es resolverlo si es que están en lo cierto, como decía el Chapulín, resolverlo con este otro parcial, una pregunta de más o una o dos preguntas de más y ya, porque ya eso, corregirlo a esa época ya no hay forma. Qué pena, más allá de eso, pues es aclarar la duda, porque pues sí nos genera inquietud. Pero es que ya no me acuerdo. Si quieren me la reenvían nuevamente el correo y miramos. Pues eso hace 2 meses o 3 meses, no me acuerdo. Claro que sí, si quieren me la envían y yo la reviso nuevamente y les pongo ahí el soporte y lo que yo digo. Con mucho gusto. ¿Listo? Entonces nos veremos. Listo, doctor, una pregunta. Señor. Entonces nosotros, la próxima clase, ¿qué haríamos o qué hacemos? Pues me toca preguntar, a ver, porque según el cronograma tenemos práctica. Entonces tengo que consultar a ver cómo vamos a hacerle, porque había una revaloración de los protocolos que el ministerio como que amplió un poquito, liberó un poquito eso, entonces que las distancias eran menos y que entonces la universidad quedó de que ya nos avisaba para ver qué, pero me preocupa ahora es el tema de que como ustedes escogieron alternancia, entonces unos sí están, otros no están, entendible. Yo no me voy a venir a hacer una berraca práctica, yo viviendo por ahí, es que así viviera aquí en Pereira, pues no voy a venir. Eso lo entiendo, pero entonces necesito que la universidad, que el programa me defina, entonces ¿qué vamos a hacer con los que no vinieron? ¿Cómo voy a evaluar yo los que no vinieron en el sentido de la parte práctica? ¿Qué me tocó hacer con enfermería? Cambiar, nos faltaba una práctica, la práctica final, y en ese orden de ideas, pues les dije, no, entonces ahí no hay más de otra que yo hacerles una evaluación teórica de las 3 prácticas que alcanzamos a ver, y no más, porque con ellos fue peor, porque hay unos que sí decidieron volver, otros que siguen en paro, y de los que siguieron volver, pues la mayoría no son de aquí, entonces no hay sino como 6 estudiantes aquí en Armenia. Entonces yo dije, no, pues si no hay quórum, me toca hacer un examen común y corriente de la práctica de lo que habíamos visto. Entonces me toca esperar a que ahora preguntar en el transcurso del día cómo voy a hacer con ustedes para organizar esa, sobre todo la parte evaluativa, que digamos que para mí no tiene mayor enredo, pero sí, como hay que sacar una nota, entonces a ver que me digan qué vamos a hacer, cuál es la opción para obtener esa nota, porque lo veo muy complicado si hacemos la práctica con los que estén acá y que puedan ir, y digamos que les filmamos y les mostramos la práctica, pero entonces en el proceso evaluativo va a decir alguno, pues que yo no vi ese detalle, entonces ahí se me enreda la cosa. Les voy a preguntar y en el transcurso del día o mañana les estaré informando a través del representante. Les envío pues lo que me digan de la universidad. ¿Listo? Doctor, entonces nos imaginamos pues que ahí está, pues con lo de la práctica dentro de 8 días estaríamos hablando del 5% que es de laboratorio de microbiología, ¿cierto? Exacto, sí.
Listo. Nosotros hicimos hace un tiempito atrás un taller de cuadro hemático. ¿Ese taller va a entrar de pronto en algo? Entraría dentro de la nota evaluativa del corte que sigue. Listo. Entonces lo hacemos dentro del parcial. ¿Va a tener una pregunta o un punto? ¿Cómo sería? Ese es, como ya se hizo, entonces le asignaríamos un punto o 2 puntos o 5 puntos. Listo, doctor. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, buen día. Doctor, tengo una pregunta. Señor. Respecto a estas fusiones, aún es posible, pues en algún punto de la historia, se realizaba la transfusión de persona a persona directamente o de animal a persona. En caso de emergencia, ¿eso aún se concibe? No. No, es prohibido. ¿Por qué? Porque a la unidad que yo voy a transfundir tengo que hacerle grupo sanguíneo, determinación de anticuerpos irregulares, prueba para VIH, prueba para hepatitis B, prueba para hepatitis C, prueba para hepatitis D, para paresia espástica tropical, Chagas, Leishmania, son 9 pruebas. Ah, y serología, 10. Tengo que hacerle 10 pruebas antes de. Yo no puedo transmitir eso así. Que antes sí, cogían a los pobres soldaditos y los llamaban al batallón y les daba la orden a mi cabronel, les decía todos a donar, y entonces mandaban a todos los pobres soldados, uno bien hambriado, bien cansado, mal comido y mal dormido, lo mandaban es que a donar. Y que porque lo necesitaban para una sangre para otro soldado, eso no, eso está prohibido por la OMS. Listo. No se puede. ¿Listo? Bueno, muchachos, me alegra verlos, que estén muy bien, conversamos. Doctor, una pregunta. En la semana, señora. Qué pena, doctor. ¿Será que usted nos puede pues compartir las diapositivas para estudiar? Voy a pensar. Por favor. Voy a pensar. Bueno, sí, señor, gracias. Bueno, chao. Ahora sí, chao. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Bueno, chao.